La Escuela Dominical, un tiempo de estudio bíblico y teológico acerca de las grandes doctrinas de la fe histórica del cristianismo. Te invitamos a que te unas a la comunidad que escucha lo que la iglesia ha confesado históricamente y lo compartas con tus familiares y con tus amigos. Estas enseñanzas son impartidas por maestros locales de la Iglesia Reformada Calvary en la ciudad de Santa Marta, Colombia. En la mañana de hoy vamos a iniciar un tema que espero yo, creo yo, que vamos a estar viendo durante los próximos domingos de este mes. Y corresponde al segundo tema precisamente de la confesión de fe, que se titula De Dios y la Santa Trinidad. De Dios y la Santa Trinidad. Es un tema que tiene 3 secciones o 3 puntos. Espero yo terminemos hoy, o bueno, vamos a iniciar el primero. Espero yo con el tiempo que tenemos concluirlo, el primer punto. Y así, pues el segundo punto el domingo que viene. Y el pastor Edinson cierra con el tema de la Trinidad, de la Santa Trinidad. Bueno, pero antes vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos a ti la gloria, Dios, tú que eres santo y poderoso. Eres el creador de todas las cosas, Señor. Y por tu voluntad y misericordia, Señor, nos has traído a este lugar, a congregarnos, a estar dispuestos, Señor. Por tu Santo Espíritu nos has dado, Señor, esta fe, para estar dispuestos, Señor, a llenarnos más del conocimiento de Cristo, de ti, oh Padre, del Santo Espíritu. Y te damos a ti la gloria, Señor, porque tú eres el Dios verdadero, el Dios vivo. Gracias te damos por esta oportunidad, porque podemos ahondar en tus doctrinas, Señor, y en tu santa palabra. Te damos gracias por los méritos de Cristo. Amén y amén. Bueno, entonces, como les venía diciendo, son 3 puntos en este tema de Dios y la Santa Trinidad. Los 2 primeros puntos corresponden al primer encabezado, de Dios. Y el tercer punto está dedicado totalmente a la Trinidad de Dios. Entonces, permítanme leerles el primer punto, así tal cual como está escrito en la confesión de fe. Y dice así: no hay sino un solo Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre, absolutísimo, que hace todas las cosas según el consejo de su propia, inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria, amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan diligentemente. Además es justísimo y terrible en sus juicios, que detesta todo pecado y que de ninguna manera declarará como inocente al culpable.
Tremendo, ¿ah? Yo leía esto y vino sobre mí un temor reverente. O sea, quizá a veces, incluso acá, no se logre realmente dimensionar cuán grande es Dios. Pero ciertamente estas palabras a uno lo inundan de temor reverente ante ese Dios, ¿verdad? Primera vez que yo lo leía y tremendo. Cómo se describe aquí el carácter de Dios, sus atributos y su esencia misma, ¿no? Entonces, vamos a abordar o vamos a dividir este primer punto. Primero, en que hay solo un Dios vivo y verdadero. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Es lo que comprende esta primera sección o este primer punto. También, seguidamente, vamos a ver que Él es espíritu. ¿Quién? Dios. Dios es espíritu. Entonces, para ello, les pido el favor que busquen allí en sus Biblias. Vamos a ubicarnos primeramente para el primer encabezado, que hay un solo Dios vivo y verdadero, en Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y dice así, la palabra del Señor. Si ya se ubicaron allí, ya todos tenemos Hebreos capítulo 11, versículo 6, listo. Procedo a leer. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, primeramente, debemos, o a la luz de las Escrituras, debemos y solamente podemos acercarnos a Dios sinceramente, buscarlo por la fe, ¿verdad? Y sabemos bien por las mismas Escrituras que esa fe no procede de nosotros, sino que es don de Dios. Así que es esa fe salvífica, es la fe que salva. Es la única manera en que nosotros sinceramente, ¿verdad?, podemos venir a Dios, buscarle, conocerle. Porque en otro sentido, podemos de pronto, o hemos visto muchos ejemplos, quizá, de personas que, en medio de la calamidad y en medio del dolor, claman a Dios, pero sabemos que es momentáneo. Y quizá claman a Dios, lo buscan, oran por el momento que están pasando. Incluso el libro de Job habla de este tema, pero luego se olvidan porque sencillamente no es una búsqueda sincera, no es propia de la fe, ¿verdad? Sino que venimos a Dios por la fe, y esa misma fe nos indica aquí mismo en este capítulo de Hebreos, en el versículo 1, que nos dice así: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es esa fe de proclámalo y decláralo y obténlo y esto. No es ese tipo de fe, ¿verdad? Es la fe propia que Dios imparte al hombre por su gracia. Ahora, de la existencia de Dios, sabemos bien ya que solamente por la fe que es dada a nosotros de parte de Dios podemos
conocer a profundidad, no, pero sí un poco más, ahondar en el conocimiento de Dios, la existencia de Dios yace precisamente allí. Por medio de la fe es que nosotros ha venido esa convicción de que Dios existe, de que Dios es real y Él galardona a los que le buscan, ¿verdad? Pero para el hombre natural es evidente, aunque no lo quiera reconocer, la existencia de Dios. Por más que muchos se levanten y alcen su voz en contra de la existencia de Dios, por las Escrituras sabemos que es evidente. El Salmo 19 así nos lo hace saber. Por más que haya argumentos, por más que científicamente, y lo digo entre comillas, porque la ciencia es de Dios también, y es precisamente observar toda la creación, todo lo que Dios ha hecho. El Salmo 19 es una evidencia a los hombres de la existencia de Dios, aunque nunca lo hayan leído, aunque quizá nunca se han acercado a las páginas de una Biblia, porque la misma Biblia lo declara así. Y dice, voy a leer los primeros 4 versículos simplemente. Dice así el Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol. Entonces, vemos allí que todo fue creado por su voz. Todo fue creado por la palabra de Dios. Lo leemos en Génesis. Dios dijo que se haga la luz y la luz se hizo, ¿verdad? Que se haga toda vegetación y toda vegetación se hizo. Todo animal terrestre y todo animal terrestre fue creado por su palabra. Y esto evidencia la existencia de ese Dios vivo y verdadero, por más que muchos cuestionen su existencia. Yo acá no lo incluye la confesión, pero agregué unas citas de Romanos. Precisamente el apóstol Pablo presenta este argumento y usa este salmo en el capítulo 10, Romanos capítulo 10. Ya lo tenemos. Romanos capítulo 10, voy a leer del versículo 16 al versículo 18. Y dice así la palabra del Señor. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y precisamente es en esta cita que Pablo emplea el Salmo 19. Salmo 19, versículo 4, que lo acabamos de leer. Y es una evidencia de la existencia de Dios, sin necesidad de que haya luz
hacia las Escrituras y hacia Cristo. Obviamente, el contexto acá es que los israelitas habían rechazado el Evangelio. Eso sí es algo más profundo, pero a simple vista, si nosotros si uno de nosotros es ubicado en el contexto de la creación, de repente van a surgir preguntas, sencillamente por ver el sol. O sea, ¿quién lo colocó allí? ¿Quién puso? ¿Quién hace venir la lluvia? ¿Cómo es que este árbol da su fruto a cada tiempo? Van a surgir preguntas y son preguntas que no podemos nosotros, no son maleables, no podemos manipular, no está dentro de nuestra capacidad. Incluso el hombre no ha llegado a la ciencia a poder imitar ni siquiera lo que Dios ha creado. Entonces es evidente que la creación nos muestra la existencia de Dios. Ahora nosotros que hemos abrazado la fe por la gracia de Dios, pues sencillamente aseveramos, ¿no? Sí, todo esto ha sido creado por Dios. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20 también es un argumento que Pablo usa, y es la creación, para mostrar la existencia o la evidencia de la existencia de ese Dios vivo y verdadero. Versículos 19 y 20 dice: pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Incluso yo le enseño esto a mi hija: hija, mira tu mano y pregúntate, o sea, ¿quién te formó? ¿Quién te hizo? ¿Verdad? Para crear conciencia, porque a veces nuestra vida es tan llena, o la vida de un niño es tan llena de diversión, tan llena de entretenimiento. Entonces yo le digo: hija, mira tu mano, mira, Dios existe, es real. Él te formó, Él te hizo. Entonces, ese es el primer argumento que está presentando Pablo: nuestra existencia, hemos sido formados por Dios, hemos sido creados, somos hechura de Dios. Y luego presenta la creación en el versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. ¿Dice con qué? Con toda claridad. No como que ahí más o menos, sino con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Así que no hay excusa, por más que hombres pretendan presentarlas acerca de la existencia de Dios. Y sabemos bien que solamente podemos llegar a esta búsqueda por la fe que nos es dada por la gracia de Dios. Ese es el primer punto. No sé cuánto tiempo tengo. ¿Qué hora es? 8:35. 8:35, listo. Bueno, entonces, así tal cual como lo decía el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos. Debemos acercarnos a Dios creyendo que Él existe, por la fe. Ahora, yo pensando y meditando en esto, yo digo, este es el punto de partida para todas las doctrinas. Es decir, ya todas las enseñanzas que mis hermanos han dado acá, este es el punto de partida, es la fe. O sea, sin la fe, yo no puedo creer que hay una expiación limitada, yo no puedo creer
que las escrituras son la palabra, ¿verdad?, autoritativa de Dios. O sea, sin la fe, sencillamente estamos a oscuras, por decirlo así, ¿verdad? Y es por la misma fe dada que podemos incluso creer que el Espíritu Santo es el que ha inspirado esta palabra, la Biblia, y Él mismo nos da la luz que la hace evidente a nosotros y podemos vernos como en un espejo, ¿verdad? Nuestra condición y también conocer más a Dios. Esa es una pequeña nota que yo, o sea, leyendo esto dije, pues, o sea, es la fe que nos da el Señor y por ella nosotros creemos. Ahora, hay preguntas que nos hacemos, ¿verdad? En nuestra humanidad surgen cuestionamientos, dudas. De pronto esto está muy bien organizado y usa muchos términos técnicos y de pronto surgen preguntas y es válido, está bien, pero sencillamente usted cree que Dios es un Dios trino, ¿cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Usted lo cree y es por la fe que así lo cree. Ahora, hay argumentos para esto. No es lo que vamos a ver ahora, pero simplemente como ejemplo, ¿no? Y anticipándome a lo que va a seguir. Ahora vamos a ver el segundo punto y si nos queda tiempo vamos a ver el tercero, que es que Dios es espíritu. Y vamos a usar el texto de Juan en el capítulo 4, en su versículo 24. Juan, el evangelista. Juan, capítulo 4. Este es el relato en que Jesús está hablando con la mujer samaritana. Sí lo han leído, ¿verdad? Ahora, cuando acá la confesión de fe se está refiriendo a que Dios es espíritu y es espíritu puro, ¿verdad? No hay nada de contaminación en el Espíritu de Dios. Se refiere a que no tiene cuerpo como nosotros los hombres. Es invisible. Por eso no lo podemos ver. Ahora, muchos argumentan que obviamente no lo podemos ver porque es purísimo, ¿no? Y es la verdad. Moisés, o sea, cuando estaban Israel al pie del monte, pues incluso el que tocara el monte, chao, ¿verdad? Moría. Porque es espíritu purísimo. No hay maldad en Dios, no hay pecado en Dios. Y la confesión de fe nos indica entonces en Juan capítulo 4, versículo 24, lo siguiente. Dice, es Jesús hablando con esta mujer samaritana y le dice lo siguiente. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Ahora, yo no encuentro otra cita más clara que esta. Sabemos que Dios es el Dios invisible, el Dios todopoderoso, grande. O sea, y lo podemos leer en la Escritura. Pero es el mismo Cristo diciendo esto. O sea, el Hijo de Dios, que tomó forma de hombre, ¿verdad? Que se hizo como uno de nosotros, que es Dios.
Y él mismo está diciéndole esto a esta mujer. O sea, no hay unas palabras más fieles, digo yo. O sea, acá simplemente yo estoy citando lo que el mismo Jesús ha dicho. Y es totalmente evidente. Porque les pregunto, ¿quién de ustedes ha visto a Dios? Cara a cara. ¿Quién le ha visto? Por más que quizá en algunos otros contextos hablen de visiones, hablen de sueños, hablen, etcétera, etcétera. O sea, nadie ha visto jamás a Dios, ¿verdad? Y precisamente es Cristo el que nos está diciendo que Dios es espíritu, ¿verdad? Ahora, esto se refiere a la naturaleza propia de Dios. Dios es espíritu y está totalmente claro. Por más que la Biblia use antropomorfismos, ¿verdad? O metáforas como la mano de Dios, ¿verdad? O la espalda de Dios. Dios, que es bueno y grande en misericordia, permitió o iluminó, ¿verdad? Reveló a los escritores de la Biblia, o les permitió, obviamente, usar términos lingüísticos o como metáforas, etcétera, para que a nosotros nos quedara más claro, ¿verdad? Pero lo claro y la naturaleza de Dios es que Dios es espíritu, ¿verdad? Por más que la Biblia use términos como la mano de Dios, como el oído de Dios, etcétera, ¿verdad? Ahora sí, claro, Dios se encarnó, Dios se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús. Eso es claro. Pero lo que estamos viendo aquí es la esencia de la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Ahora, esto se refiere al hecho de que Dios es invisible y ya lo había tocado, ¿verdad? Pero vamos a verlo en la Biblia. Vamos por favor a Primera de Timoteo. Capítulo 1, versículo 17. Y esta es una doxología que emplea acá Pablo. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, al Rey eterno. Ojo, y acá está resaltando Pablo atributos de Dios, que es lo que vamos a ver a continuación, si el tiempo nos da. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible. ¿Sí leyeron allí sus Biblias? Invisible, único Dios. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es espíritu. ¿A qué se refiere? A que Dios es invisible. Y lo acabamos de leer. Esto se opone totalmente a la naturaleza material de nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Ahora sí, la Biblia dice que hemos sido creados según la semejanza, la imagen de Dios, ¿verdad? Pero eso quiere decir que nosotros guardamos atributos de Dios, que más adelante lo vamos a ver en estos temas, que son comunicables, ¿verdad? Atributos que pertenecen a Dios
pero son comunicables a nosotros los hombres, los cuales también podemos evidenciar. Entonces, en contraposición, ¿verdad?, de que Dios es espíritu y es invisible, tenemos nuestra naturaleza física o material, que es propia de nosotros los hombres. Y sí, claro, el Espíritu de Dios sopló y nos dio vida, nos dio aliento de vida, ¿verdad? Pero usted no ve el Espíritu, ¿o sí? No, yo le veo a usted sus ojos, su nariz, sus cejas, su cabello. Es su naturaleza física o material. Y vamos a leer para ello Juan capítulo 1. Versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18. Dice así: nadie ha visto jamás a Dios. Está bastante claro, ya lo hemos, este tema hablado. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, esto se está refiriendo a Jesús, el Cristo, Él lo ha dado a conocer. Y recuerdan esa pregunta que le hacen sus discípulos: Señor, muéstranos al Padre. Y Él les dice: o sea, han caminado conmigo tanto tiempo y no han visto al Padre. Pero ciertamente Jesús acá, Jesús no, acá el autor de este evangelio, que es Juan, nos está evidenciando de que nadie jamás ha visto a Dios. Por lo tanto, Dios, y más adelante lo aclara en el capítulo 4 que ya hemos leído, que Dios es espíritu. Así que lo que se refiere es que la naturaleza de Dios es espíritu, por lo tanto es invisible. Así que seríamos incapaces de comprender al Dios invisible, a menos que Él mismo se nos revele, como lo hizo a través de las Escrituras, la Biblia, y de su encarnación. Lo hemos leído, ¿verdad? En Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó y nos dio a conocer al Padre. Ese fue su propósito. También, aparte de su sacrificio, su obra en la cruz, y salvarnos de nuestros pecados, Él nos dio a conocer al Padre también. Ahora, el tercer encabezado, y si es que tenemos tiempo, dice que Él posee ciertos atributos perfectos que son incomunicables. Ciertos atributos perfectos que son incomunicables. Y aquí vamos a ir más rápido. O sea, es un texto más extenso, pero vamos a ir rápido porque bueno, yo los resalté. ¿Y cuáles son esos atributos incomunicables que toma aquí la confesión de fe en este primer punto o sección? Son que Dios es omnipresente. Que Dios es omnipresente. Y con esto estamos afirmando que Él es entero o completo e infinito Dios, que se puede encontrar en todo lugar a la misma vez. Para ello vamos a leer Salmos
139. Salmo 139, versículos 7 y 8. Salmo 139, versículos 7 y 8. Dice así: aunque yo ande en medio de la angustia, estaba leyendo el 38. El 7 y el 8 del 139 dicen: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Vuelve otra vez el tema del espíritu de Dios. ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Ahora, son puntos realmente, por decirlo así, bastante distantes el uno del otro, ¿verdad? Los cielos y el Seol, que es el lugar de los muertos. Entonces, ciertamente estamos hablando de que Dios, aunque no lo diga así la Biblia, con esa palabra que los teólogos han usado, que Dios es omnipresente, ciertamente la Biblia nos indica que sí lo es, que Él completo, entero, no es que está dividido, ¿verdad? No es que vamos a usar estas metáforas de que la mano de Dios, el brazo de Dios, y está dividido en toda la tierra. No, entero, completo. Ese infinito Dios está o lo podemos encontrar, es decir, si nosotros clamamos a Él, lo buscamos por la fe, está en todo lugar a la misma vez. Eso quedó claro, ¿verdad? Listo. Ahora, otro atributo de Dios que no es comunicable o es incomunicable, es que Dios es infinito en su omnipotencia. ¿Sí han oído esa palabra, verdad? Que Dios es omnipotente. Entonces, Él es infinito en su omnipotencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene la habilidad ilimitada de hacer todo lo que por su buena voluntad quiere hacer, ¿verdad? Y aquí es bastante cuidadosa la confesión de fe al indicar que por su buena voluntad, todo lo que Él quiere hacer por su buena voluntad, porque de repente surgen preguntas, pero si Dios es omnipotente y puede hacer todo lo que quiera, ¿por qué no destruye todos los malos y ya? Pues nos tendría que destruir a todos, ¿verdad? Surgen preguntas así. ¿O por qué Dios no hace un rinoceronte con alas? ¿Verdad? No, esa no ha sido su buena voluntad, ¿verdad? Esa no ha sido su buena voluntad. Daniel, capítulo 4. Versículo 35. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Ya todos estamos ahí? Daniel capítulo 4, versículo 35. Dice así la palabra de Dios: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? ¿Ven? Dios es omnipotente. ¿Acaso puede el barro decirle al alfarero: ¿por qué me has hecho de esta manera? ¿Por qué me has hecho una vasija? ¿Por qué me has hecho un vaso?
¿verdad? ¿Por qué me has hecho un artefacto para el oficio o para alguna tarea? No, ¿verdad? Simplemente ha sido la buena voluntad de Dios crearnos. Y surgen muchas preguntas. Pero ¿por qué Dios permitió el pecado? Pero ¿por qué? Y muchas preguntas. Aún eso ha sido la buena voluntad de Dios. ¿O es que usted no está satisfecho en conocer a ese Dios que se compadece de nosotros, pecadores? Creo que conocemos esa parte de Dios, ¿verdad? Que Dios es bondadoso, no es un tirano, no es como los dioses de la mitología, ¿verdad? Que unos son tiranos y los otros son pervertidos totalmente, etcétera, ¿verdad? No, Dios es bondadoso. El Dios vivo y verdadero es gracia, pero también es ira. No está conforme con el pecado, no lo tolera. Sin embargo, Él en su buena voluntad quiso redimirnos de nuestros pecados. No le satisface eso, ¿verdad? O sea, conocemos a Dios en todas sus facetas y es por su gracia y por la fe que nos ha sido dada que podemos entenderlo. Otro atributo incomunicable que señala acá en este primer punto la confesión de fe es que Dios es omnisciente o infinito en conocimiento. Es decir, el científico más teso de la NASA ni siquiera le llega a los tobillos, por poner un ejemplo, ¿verdad? Dios es infinito en conocimiento. Dios sabe nuestras necesidades. Dios conoce cómo estamos nosotros, cómo fuimos formados, qué órganos, de qué órganos está comprendido nuestro cuerpo. Dios lo conoce todo, ¿verdad? Es infinito su entendimiento y no se compara. Para seguir con la misma línea, vamos a Romanos. También es un argumento que presenta Pablo en la carta de Romanos. Le está aquí predicando ya el Evangelio. Está explicando todo. En Romanos capítulo 11. Versículos del 33 al 36. Estamos en el atributo incomunicable de Dios, que es que Él es omnisciente o infinito en conocimiento. Y Pablo emplea acá en el versículo 11, del versículo 33 al 36, lo siguiente, dice: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, vemos acá que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, la tiene clara. O sea, aparte que la Biblia nos menciona en otra parte que, o sea, ¿quién es el hombre? ¿Verdad? El salmista dice, ¿quién es el hombre para que tú
tengas memoria de Él. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decirles que nosotros sí sabemos, pero tú, Dios, no sabes hacer nada? Mira, fracasaste, incluso muchos han mencionado eso, ¿verdad? Hasta personas que hacen parte del clérigo, ¿verdad? Católico romano. El fracaso de Dios, así lo dijo este hombre que le dicen papa, ¿verdad? Refiriéndose a la muerte de Cristo. Y realmente Dios no ha fracasado. Sabemos que al tercer día el mismo Espíritu, ¿verdad?, le levantó de los muertos. El mismo Espíritu que opera en los hijos que han sido rescatados, nosotros, que hemos sido redimidos, salvados. Ese mismo Espíritu que nos sostiene en la fe, en el camino, que nos lleva a conocer más y más a Cristo. Ese mismo Espíritu nos sostiene. Así que, ¿quiénes somos nosotros para decir, Dios, tú me debes esto? O Señor, a veces hay personas que hacen promesas, Señor, si tú me cumples esto, yo voy a, ¿verdad? Yo voy a hacer esto y aquello y voy a estar ahora así en la iglesia firme y voy a servirte y voy a, mejor dicho, y le hacen promesas a Dios. Pero Dios nos ha dado la vida, hermanos. Dios nos ha dado esta oportunidad de conocerle cuando quizá muchos hoy día están siendo abortados, ¿verdad? Y es un tema, bueno, no quiero meterme en ese tema, pero es un ejemplo, ¿no? O sea, Dios nos ha dado la oportunidad de redimirnos, de conocerle. Y finalmente, llegamos, y ya finalmente, y vamos a concluir allí, al otro atributo incomunicable que nos muestra este punto de la confesión, que es que Dios es eterno. Dios es eterno. Y ya lo hemos leído, incluso creo que en la doxología de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, ahí lo menciona Pablo. Pero ahora vamos a leerlo en Hebreos, capítulo 13, versículo 8, ya para finalizar. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Me avisan si ya están allí. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dios es eterno. Dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo ayer y hoy y por los siglos. Incluso en otra parte de la Biblia nos dice que Jesucristo es antes, ya estaba en el seno del Padre, es antes de la creación del mundo, ¿verdad? Por lo tanto, la confesión de fe emplea esto. Hemos venido hablando, ¿verdad?, de que Dios es espíritu, es la naturaleza de Dios, pero acá nos presenta que nos muestra acá el autor de Hebreos y nos dice Jesucristo. Ahora, ¿por qué lo emplea? ¿Es que acaso Jesucristo no es Dios? Claro que sí es Dios. Sabemos que resucitó al tercer día y está a la diestra de la majestad de Dios. Por lo tanto, es eterno. Porque recordemos que Dios es una Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, este atributo es válido que acá mencionemos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, al igual que el Padre, es eterno y al igual que el Espíritu, ¿verdad? Entonces, es el mismo ayer, hoy y para siempre. No hay ni la sombra de cambio en Él. Él es en todo aspecto exactamente lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Entonces, concluimos ahí, terminamos.
esta primera sección, primer punto. Bueno, con el favor de Dios, si así el Señor lo permite, estaremos viendo el segundo punto de este tema, que es de Dios y la Trinidad, el siguiente domingo. Así que demos gracias al Señor por permitirnos conocerle más. Dios, gracias te damos por este tiempo que hemos tenido, Señor, de escuela dominical. Gracias, Señor, por permitirnos venir y llegar a tiempo a este lugar, de escuchar más de tu palabra, conocerte más, Señor. Es por tu gracia, Dios, y es por medio de la fe que nos ha sido dada que podemos, Señor, o que tú das, Señor, ese querer como el hacer por tu buena voluntad de nosotros para venir y conocer más de Cristo, conocer más de tu evangelio, conocer más de tu palabra, Señor. Tú nos has dado la gracia, Señor, y tú, Señor, mismo nos sostiene, Señor, en la fe por tu intercesión, Señor. Gracias te damos, Dios, en esta mañana. Y nos disponemos, oh Dios, oh tú, Señor, dispón nuestro corazón, Señor, para el culto de adoración que sigue a continuación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La Escuela Dominical es una iniciativa que nace de la necesidad de enseñar todo el consejo de Dios. Comparte este episodio con alguien cercano y si quieres conocer más sobre cómo apoyarnos, visítanos en www.iglesiacalvary.co.